Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este último día de jornada del primer curso virtual de Laboratorio Clínico, Microbiología, Gestión de la Calidad enfocado a emergencias de la salud. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido. ¿Cómo está, doctor Rodrigo? Bienvenido. Hola, una buena tarde y un saludo a nuestros participantes. Qué gusto, muchas gracias, doctor. Bueno, como ustedes saben, queridos espectadores, el día de hoy tenemos a este gran invitado, al doctor Rodrigo Enríquez, quien es especialista en evaluación de tecnologías sanitarias. Y el día de hoy nos va a compartir una conferencia magistral sobre el rol del laboratorio clínico en situaciones de emergencias epidemiológicas, hablando un poco del tema actual que estamos viviendo con el COVID-19. Así que sin más que decir, le dejo la palabra al doctor Rodrigo Enríquez. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias también a quienes nos escuchan ahora desde la virtualidad, la ventaja de las nuevas tecnologías que nos permiten justamente poder estar desde casa o del trabajo haciendo formación continua y tratando de captar algunos nuevos conceptos como para hacer mejor nuestro trabajo. Eh, Como mencionaban, el objetivo de la conferencia de esta tarde es abordar cuatro grandes aspectos. Vamos a hablar en primer lugar sobre algunos conceptos clave relacionados con epidemias, con énfasis en enfermedades infecciosas emergentes, reemergentes y zoonosis. A propósito de la actual pandemia por COVID-19, que reúne justamente las características de una zoonosis que ha adquirido la magnitud de una pandemia, vamos a abordar cuál sería el lugar que tiene el laboratorio clínico dentro de el manejo de esta epidemia. Y vamos a terminar discutiendo sobre algunos. ¿Hubo alguna interferencia en este momento, verdad? Esperemos la conexión del doctor. Unos segundos, por favor, a los espectadores. En este momento estamos resolviendo el tema técnico del doctor Enríquez. Mientras, bueno, se resuelve el tema de conexión del doctor Enríquez, es debido anunciarles que como el día de hoy es el último día en el que se van a presentar las conferencias y en el que se presentan las actividades como tal, el día de mañana van a encontrar ustedes la evaluación como tal del curso y posterior a eso les va a llegar un mail en el que se les pedirá que llenen unos datos en un formulario. Estos datos son para el envío del certificado eh, de ustedes, en el que van a tener que poner obviamente la dirección donde quieren que les llegue el certificado y con sus datos muy claros, ¿no? Me parece que ya tenemos nuevamente conexión con el doctor Rodrigo. Sí. Em, no sé si ahora puede encender la cámara. Sí, ya Sí, estamos. perdón. Sí, No podía haber fallado en peor momento la tecnología, pero bueno, ya estamos de vuelta. no hay problema. Ahora estamos enlazados ya. Bueno, como les mencionaba, además de discutir algunos aspectos sobre epidemias, aprovechando el caso de la actual pandemia por COVID-19, vamos a discutir cuál es el rol que tendría el laboratorio en la toma de decisiones, en el manejo de esta pandemia,
y en el diagnóstico específicamente de los casos de COVID-19, y terminaremos discutiendo algunos aspectos relacionados con gestión sanitaria y sobre todo la parte de toma de decisiones clínicas. Entonces, me voy a permitir compartir mi presentación para que empecemos a abordar estos conceptos. Recuerden que ustedes pueden ir tomando nota para que al final tengamos un espacio para preguntas y podamos resolver sus inquietudes. Bien. Entonces, hoy hablaremos acerca del rol que puede tener el laboratorio clínico en emergencias epidemiológicas, utilizando como ejemplo el caso de la actual pandemia por COVID-19. Creo que es importante aclarar algunos conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una epidemia? Una epidemia, que muchas veces se describe también como un brote, el término en inglés es outbreak, no es sino la ocurrencia en algún lugar o en alguna región definida de un número de casos de una enfermedad o de un comportamiento específico relacionado con la salud o cualquier otro evento relacionado con la salud con una frecuencia que claramente supera lo que esperamos para un periodo de tiempo. Y quiero llamar la atención sobre algunos aspectos importantes de esta definición de epidemia. En primer lugar, el tener en cuenta de que no son solamente los problemas infecciosos los que pueden adquirir la magnitud de una epidemia, sino también cualquier otro evento o comportamiento relacionado con la salud. Por eso podemos hablar, por ejemplo, de una epidemia de intoxicaciones. Ustedes recordarán hace algunos años las intoxicaciones por alcohol metílico que tuvimos en Ecuador. Recordarán también que desde hace varios años hablamos de una epidemia de sobrepeso y obesidad, o hablamos también de pandemias de condiciones crónicas no transmisibles. Obviamente, cuando hablamos de epidemias, normalmente viene a nuestra mente el aumento significativo del número de casos de alguna enfermedad infecciosa. Por ejemplo, rabia, ébola, VIH y en la situación actual el COVID-19 ocasionado por el coronavirus del SARS-2. Los otros conceptos que hay que aclarar tienen que ver con la noción de enfermedad emergente y de enfermedad reemergente. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad emergente, normalmente nos referimos a una enfermedad infecciosa que ha surgido recientemente como una enfermedad que pueda afectar a humanos. Ejemplos de estas enfermedades emergentes podrían ser el VIH en la década de los 80, el SARS cuando apareció por primera vez en el año 2002 en China, la fiebre de Lassa también a finales de la década de los 60 en la parte central de África subsahariana. En cambio, cuando hablamos de enfermedades reemergentes, hablamos de enfermedades que aumentan el número de casos comparados con periodos previos, pero que estaban ya presentes en los humanos, pero que no habían sido reconocidas como enfermedades en humanos. Un ejemplo de enfermedad reemergente sería el sarampión. En muchos países no teníamos casos de sarampión activos y al ir bajando las coberturas de inmunizaciones empezaron a reemerger casos de sarampión. O, por ejemplo, el caso del metaneumovirus, que fue reconocido hace pocos años como un virus que podía ocasionar enfermedad respiratoria,
pese a que era un virus que ya se había identificado en humanos muchas décadas atrás. Ustedes pueden ver en el mapa que en rojo tenemos algunas de las enfermedades que se consideran emergentes, que han aparecido en el mundo durante las últimas décadas o los últimos siglos. En azul ustedes tienen algunas enfermedades reemergentes. Tenemos también la situación de enfermedades que estaban presentes en un territorio, pero no en otros, y que aparecen en nuevos territorios. Un ejemplo clásico de esto fue la aparición del virus del Nilo Occidental en los Estados Unidos, específicamente en áreas como Nueva York y Washington, en el año 1999. Era un virus conocido previamente que afectaba sobre todo en lugares como Europa, Asia, a veces África, y que no estaba descrito inicialmente en Norteamérica y que apareció en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y obviamente también tenemos problemas ocasionados por conductas humanas, pero también por cambios en los microorganismos, como la aparición de resistencias a antimicrobianos. Otro concepto que también vale la pena aclarar es el de zoonosis. Una zoonosis no es sino una enfermedad infecciosa que puede transmitirse de animales no humanos, que pueden ser salvajes o domésticos, hacia los humanos. Y hemos visto en las últimas décadas algunos fenómenos de emergencia y reemergencia de enfermedades zoonóticas que creíamos tener controladas. Por ejemplo, ustedes pueden ver que algunas enfermedades zoonóticas esporádicamente pueden pasar de un reservorio animal a los humanos. Es el caso de la rabia. Tanto la rabia silvestre, que normalmente está presente en murciélagos, como la rabia canina, que hemos ido controlando a través de campañas masivas de inmunización. También puede suceder que tengamos una serie de mutaciones en microorganismos que permiten que puedan en algún punto tener ciclos en reservorios animales, transmitirse a humanos y que haya transmisión esporádica en pocos ciclos de humano a humano. Es el caso del dengue, por ejemplo. O lo que estamos viendo en la actualidad, en donde tenemos un microorganismo, en este caso un virus, que originalmente se pudo haber originado en murciélagos, pasó a algún reservorio animal intermedio y adquirió mutaciones que le permitieron infectar a humanos y adquirir también una transmisión eficiente de humano a humano. Y ese es el caso de la zoonosis que estamos viendo actualmente del COVID-19 ocasionado por este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. ¿Cómo surgen las epidemias? Y es importante entender esto también para ubicar cuál sería el rol del laboratorio clínico en apoyar al diagnóstico o el monitoreo de estas emergencias epidemiológicas. Las epidemias normalmente son producto de interacciones complejas y multifactoriales. Hay un modelo muy clásico que es el modelo de convergencia, en donde se reconocen la interacción permanente de diferentes factores relacionados con el huésped, en este caso los humanos, con los microorganismos, que pueden ser virus, bacterias, parásitos, hongos u otros agentes, la presencia de factores o modificaciones biológicas y genéticas en ambos, tanto en el huésped como en el microorganismo que puede ocasionar en este caso una epidemia y que pueden estar facilitados por factores ecológicos, factores medioambientales o físicos y por supuesto elementos que tienen que ver con la actividad humana,
por ejemplo, aspectos económicos, políticos y sociales. En la actualidad se reconoce que la mayoría de las epidemias por enfermedades infecciosas tienen que ver con alguno de estos factores. Factores microbianos, factores relacionados con el medio ambiente o el clima, cambios o modificaciones en los ecosistemas, por ejemplo, cambios en el uso de la tierra, ya veremos un ejemplo de Argentina, cambios demográficos, la migración humana, cambios conductuales en los humanos. En la actualidad, en un mundo con economía globalizada, muy conectado a través de viajes y comercio internacional, es otro factor que influye de manera importante. Cambios tecnológicos, industriales, por poner un ejemplo, la cría o el cuidado intensivo de algunas especies animales que pueden favorecer la aparición de mutaciones que podrían conducir a una epidemia. Hemos visto, por ejemplo, en los casos de gripe aviar o de gripe porcina, la crianza intensiva puede ser un factor que lleva a una epidemia. E incluso vimos lo que pasó en el Reino Unido con las encefalopatías espongiformes del ganado bovino, que muchos años después empezaron a producir enfermedades por priones en humanos. Obviamente habrán elementos relacionados con la gestión de la salud pública y las condiciones sociopolíticas y económicas como la pobreza, las guerras, que también pueden ser factores que favorecen la aparición de epidemias. Estamos viendo, por ejemplo, en las áreas de conflicto en Medio Oriente, en países como Siria o Yemen, la reemergencia de problemas como cólera, sarampión y otras enfermedades que en otros lugares del mundo estaban ya controladas. Y tampoco podemos perder de vista la posibilidad de que hayan acciones humanas deliberadas. De hecho, en diferentes países hay agencias que se dedican a investigar de manera intensiva la posibilidad de que puedan surgir acciones de bioterrorismo, y eso también tiene que mantenerse bajo vigilancia. Todos estos elementos que pueden confluir en la generación de una epidemia por alguna enfermedad infecciosa, en este momento caen bajo el paraguas de este paradigma llamado una salud. En la actualidad, hablar de salud pública sin hablar de este concepto de una salud sería retroceder muchas décadas en el conocimiento. Sabemos que hay una relación directa e interdependiente entre la salud humana, la salud medioambiental y la salud animal. Y les pongo un ejemplo. Hace algunos años hubo una epidemia por un arenavirus, que es el virus de Junín, en Argentina, que produce una fiebre hemorrágica con una tasa de letalidad bastante alta. Lo que sucedió fue que las áreas que normalmente estaban ocupadas por vegetación silvestre, empezaron a ser modificadas para dedicarlas al cultivo intensivo de maíz. Ese cultivo intensivo de maíz permitió que esta especie de roedor, el Calomis musculinus, pueda tener alimento en abundancia y por lo tanto aumentar considerablemente su población. Resulta que este roedor es un portador asintomático del virus de Junín y empezamos a tener una epidemia de fiebre hemorrágica argentina por el virus de Junín a consecuencia del contacto que tenían los trabajadores de estas áreas de cultivo de maíz con el arenavirus que estaba presente en este portador animal asintomático que era el Calomis musculinus. Y este es un claro ejemplo de cómo cambios en el medio ambiente y en los ecosistemas pueden ocasionar desequilibrios que aumentan las posibilidades de que entremos en contacto con
agentes infecciosos o microorganismos con los cuales no estábamos habitualmente en contacto o estábamos en contacto de manera muy esporádica y que puedan aparecer enfermedades infecciosas que pueden adquirir incluso la magnitud de una epidemia o de una pandemia, como en el caso actual del COVID-19. Entrando al tema del COVID-19, hagamos un pequeño recuento de la línea de tiempo de cómo emerge esta pandemia. Ustedes recordarán que ya hacia finales de diciembre en China se empiezan a reportar casos, 27 casos de una neumonía de causa desconocida que producía un síndrome de distrés respiratorio agudo grave. Una semana después se identifica la presencia de un nuevo coronavirus previamente no descrito, que inicialmente se le denominó el nuevo coronavirus del año 2019. Y a partir de allí empezaron a reportarse un aumento considerable de casos en el territorio de China y ya a mediados del mes de enero empezaron a aparecer nuevos casos cruzando fronteras. Empezamos a tener casos en Tailandia, en Corea, en Japón. Después se empezaron a reportar casos en Europa, por ejemplo. Ya a finales de enero del 2020 se describe el primer caso importado de esta neumonía grave por este nuevo coronavirus en España. En febrero empiezan a aparecer conglomerados de casos en Italia y tenemos en el caso de Ecuador confirmado un primer caso el 29 de febrero del 2020, un caso importado desde España que fue diagnosticado o confirmado el 29 de febrero, pero que ya llevaba por lo menos 2 semanas en el país. Y esto hace sospechar, y de hecho podríamos corroborarlo también por la experiencia de otros países, de que es muy probable de que ya había transmisión en conglomerados o incluso transmisión comunitaria desde el mes de enero. Y esto de alguna manera explicaría que hubo un rápido crecimiento de casos en diferentes países, incluido Ecuador. Y esto, todos lo hemos vivido ya, nos llevó a la declaratoria de emergencias sanitarias, restricción de eventos masivos para evitar aglomeraciones, hasta que se adoptaron ya decisiones de confinamiento de supresión cuando ya teníamos un exceso de mortalidad. Todos recordarán las escenas apocalípticas que se dieron en la provincia del Guayas y estamos viendo ya un aumento en el número de muertes en provincias como Pichincha. Las epidemias pueden tener una serie de factores que contribuyen a que haya una rápida propagación o transmisión a nivel de la comunidad. Y en el caso del COVID-19, la movilidad de personas dentro de los territorios o entre territorios es uno de los factores que aumenta en gran medida el número de casos. Ustedes están viendo cuál hubiera sido el escenario de Ecuador para los meses de junio y julio si es que no se hubiera hecho nada. Es decir, si no se hubiera adoptado absolutamente ninguna medida de restricción de movilidad dentro de los cantones o entre provincias y no hubiéramos sido capaces en absoluto de aislar a los contagiados o de detectarlos, hubiéramos tenido rápidamente más de 10 millones de infectados, probablemente a inicios del mes de junio o finales del mes de mayo. Y esto hubiera ocasionado probablemente 500,000 de casos críticos con la respectiva mortalidad. Sin embargo, ya desde inicios de la epidemia, se plantearon diferentes estrategias de control. Ante este escenario de no hacer nada,
Y al ver que las medidas de contención y de mitigación, como por ejemplo el cierre de fronteras, la restricción de viajes internacionales, el monitoreo de temperatura al ingreso en los diferentes países, eran medidas insuficientes y los casos seguían creciendo, se puso en la palestra una estrategia que se conoció como la estrategia del martillo y la danza, que básicamente es una combinación de una estrategia de confinamiento para producir la supresión de la transmisión para pasar posteriormente a una fase de exposición controlada, eliminando este confinamiento. ¿Por qué estas medidas de supresión no pueden tomar mucho tiempo? Porque el confinamiento prolongado empieza a afectar directamente a la actividad económica y por lo tanto a la supervivencia de las personas, las familias y las comunidades. Por eso es una medida que básicamente sirve para ganar tiempo, pero no puede ser una medida que se sostiene a largo plazo. Y en este momento estamos enfrentando ya en ciudades como Quito y en otras ciudades de Ecuador la necesidad de volver periódicamente a lo que aquí hemos denominado el semáforo rojo, que básicamente son estrategias de supresión de la transmisión a nivel de la comunidad, obligando a las personas a mantenerse en casa para reducir la posibilidad de contagio a otros. Esta es una de las medidas de salud pública más efectivas, más eficaces para controlar la transmisión. Lamentablemente, el costo económico y de supervivencia también es alto y por eso, sin medidas de apoyo para las personas, las familias, para garantizar su subsistencia, son medidas que no pueden mantenerse por más de 8, 12 semanas en el peor de los casos. Por lo tanto, algo que debemos entender aquí es que el tiempo que teníamos durante la etapa de supresión debía servirnos para aprender sobre la enfermedad, tratar de cortar la transmisión y por lo tanto lograr la famosa supresión, mejorar nuestra capacidad de respuesta reclutando personal. Y aquí es donde viene el rol del diagnóstico, porque necesitamos mejorar la disponibilidad de pruebas, el tipo de pruebas que tenemos disponibles y mejorar también la interpretación de estas pruebas, entender cuál es el lugar que tendrían las pruebas de diagnóstico que puede aportar el laboratorio clínico, en este caso, para el manejo de esta epidemia. Y ustedes ven que en las fases ya de exposición controlada, que es en la fase en la que deberíamos estar y en donde la meta es tratar de reducir el número reproductivo básico, es decir, el número de personas que son contagiadas por cada caso activo de la enfermedad a nivel de la comunidad, la meta es que esté debajo de 1, que cada persona contagiada contagie a menos de una persona durante su enfermedad. Y aquí es donde el uso intensivo de pruebas para detección de casos, para el aislamiento de esos casos, se convierte en un elemento clave. Y es un elemento en el cual todavía debemos trabajar. No me voy a detener mucho aquí, pero hay que recalcar que las pruebas diagnósticas, de preferencia el uso masivo, pero también el uso selectivo de pruebas, es parte de las estrategias de control de la enfermedad en una epidemia. Y debe articularse con otro tipo de estrategias que tienen que ver ya con el seguimiento de casos, el tratamiento, medidas de comunicación clara, asertiva, de mejorar el liderazgo, generar confianza y otro tipo de medidas de apoyo social que nos permitan ganar tiempo para poder desarrollar tratamientos eficaces de soporte o incluso tratamientos que busquen curación y mejor aún prevención, incluidas las vacunas. Por lo tanto, no todos son pruebas.
Sin embargo, las pruebas son un pilar fundamental en el manejo de cualquier emergencia epidemiológica. Con mayor razón si estamos hablando de el manejo de una epidemia por una enfermedad infecciosa. Sabemos la situación actual. Les pongo esta gráfica porque quiero que se fijen en esta tabla que está aquí al centro. Y quiero que ustedes vean un fenómeno que discutiremos hacia el final, en donde el uso de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa en diferentes provincias ha llevado a que tengamos tasas de positividad muy disímiles entre las provincias. Fíjense ustedes que en provincias como Guayas, de 16.000, casi 17.000 casos confirmados mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, teníamos una tasa de positividad del 26%. En cambio, tenemos provincias como Bolívar con apenas 1.53% de tasas de positividad y algunas mucho menor todavía. Esta cifra nos puede llevar a cometer equivocaciones, porque podría interpretarse de que tenemos muy pocos casos de enfermedad en algunas provincias, pero en realidad lo que está sucediendo es que no estamos haciendo suficientes pruebas, por un lado. Y por otro lado, el momento de aparición de casos en las diferentes poblaciones ha sido también diferente. Por lo tanto, para la interpretación adecuada de cifras como estas que nos presentan, debemos tomar en cuenta el momento de presentación del dato, pero también el contexto en el cual se presenta ese dato o esa información, que ya lo discutiremos en mayor profundidad. Entremos directamente ya al tema del uso del laboratorio clínico, utilizando el ejemplo de las pruebas para detección de SARS-CoV-2 en el COVID-19. Se han planteado por lo menos 7 o incluso 9 diferentes escenarios en los cuales se podrían utilizar o en los cuales tendría un rol el laboratorio. Y estos tienen que ver con la detección de individuos sintomáticos, sobre todo para poder seleccionar en quienes se presentan con síntomas y por lo tanto tienen una sospecha mayor de enfermedad, y esto nos permita poder estratificar a estos sintomáticos para saber si es que estos sintomáticos tienen realmente una infección por SARS-CoV-2 y por lo tanto pasamos al escenario 3, en donde la prueba que utilicemos podría ser una prueba confirmatoria, por ejemplo, en el caso de las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, por ejemplo, la famosa reacción en cadena en polimerasa en tiempo real. También podría haber un escenario en el cual nos interesa ya no tratar sintomáticos, sino utilizar las pruebas para tamizaje o cribado, en donde vamos a aplicar las pruebas en una población asintomática. Esto es importante porque son dos poblaciones diferentes. Estamos hablando de poblaciones que van a tener probabilidades previas de tener la enfermedad distintas. Y por lo tanto, no podemos poner en el mismo saco estas diferentes estrategias de uso de pruebas. Cada estrategia tiene implicaciones diferentes con respecto a la implementación de la estrategia, pero también con respecto a la interpretación de las pruebas y sus resultados. Puede ser que en algunos territorios, por ejemplo en el caso de Guayaquil, nos interese más evaluar exposición previa al microorganismo o en este caso al virus. Puede ser también que nosotros queramos vigilar nuevos brotes o brotes potenciales.
Puede ser también que nosotros querramos incorporar una prueba como parte de un panel de diagnóstico diferencial. Recuerden que a inicios de la epidemia por COVID-19, en muchos lugares de Ecuador hacíamos primero paneles de cribado de otras infecciones respiratorias, por ejemplo, con técnicas como el FIM-Array para detectar diferentes patógenos respiratorios, y en otros lugares se están empezando a incorporar ya también pruebas para detección de SARS-CoV-2 dentro de paneles más amplios para diagnóstico diferencial. Y hay un último uso que también me parece interesante, voy a empezar por aquí, que es el uso de pruebas para monitoreo ambiental y ecológico como un indicador indirecto de la presencia de una enfermedad infecciosa en una comunidad o en una población. En general, el tipo de prueba va a depender del tipo de microorganismo, va a depender de la respuesta a ese microorganismo que hace nuestro cuerpo, va a depender de la historia natural de la enfermedad, va a depender de la respuesta fisiopatológica a la infección. En el caso del SARS-CoV-2, básicamente tenemos tres grandes grupos de pruebas. Aquellas pruebas que son diagnósticas, que son las pruebas que confirman la presencia del virus o de su material genético, por ejemplo, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, pruebas que podrían detectar antígenos, que todavía su desarrollo es insuficiente, hay muy pocas pruebas desarrolladas, muchas están todavía en fases de validación de su desempeño analítico y no han sido empleadas a gran escala en el área clínica. Y tenemos también aquellas pruebas que en cambio evalúan exposición, porque no detectan al microorganismo, en este caso al virus, sino que detectan la respuesta frente a él. Por ejemplo, las pruebas de serología que detectan anticuerpos. Cuando queremos interpretar adecuadamente una prueba, insisto en el contexto, y parte del contexto es cómo se presenta la historia natural o la evolución de la enfermedad, en este caso el COVID-19. Y aquí es donde hemos tenido muchos dolores de cabeza, porque recién estamos dilucidando un poco mejor los mecanismos de transmisión. Hubo mucho revuelo cuando se describió ya en diferentes estudios la probabilidad de contagio por aerosoles que pueden permanecer suspendidos varias horas en el ambiente. Otro de los grandes problemas que hemos tenido es este amplio rango del periodo de incubación, en donde una persona desde el momento de la infección hasta el desarrollo de sintomatología puede pasar una mediana de 5 días, pero con un rango relativamente amplio de 2 a 14 días, y en donde además 3 de cada 10 personas podrían no tener ningún síntoma. Y por lo tanto, esa alta proporción de asintomáticos, de portadores asintomáticos, contribuye también en gran medida a la transmisión de la infección a nivel de la comunidad. El otro gran problema que hemos tenido con el SARS-CoV-2 es la amplia variabilidad de manifestaciones, desde asintomáticos hasta personas con manifestaciones sumamente graves en muy pocos días. Ustedes recordarán que a inicios de la epidemia, algunos de los parámetros clínicos para sospecha tenían que ver sobre todo con el desarrollo de fiebre, tos y en casos más graves dificultad para respirar. Pero estábamos viendo la punta del iceberg, estábamos viendo los casos más graves que tenían sintomatología florida y que llamaban más la atención, y por eso nos fijábamos más
en este grupo de sintomáticos. Conforme fuimos entendiendo mejor el comportamiento del virus, mejor la respuesta ante la infección y publicando la evidencia epidemiológica, nos dimos cuenta de que probablemente habían otras manifestaciones que podían tener mayor probabilidad de estar presentes en las personas con síntomas, como por ejemplo la pérdida de olfato o alteraciones en el gusto. Hemos entendido, por ejemplo, que la cefalea de inicio temprano puede ser incluso un signo clínico de mejor pronóstico en pacientes que tienen COVID-19. Y el otro gran dolor de cabeza que hemos tenido en este caso con el COVID-19 es el determinar cuál es el periodo durante el cual la persona es infecciosa. Porque este periodo es muy variable, es decir, tenemos un periodo de infectividad que inicia incluso antes de la aparición de síntomas, en quienes desarrollan síntomas, y que es un periodo infeccioso variable dependiendo de la gravedad de presentación y de la carga viral que pueda tener la persona a lo largo del tiempo. Por lo tanto, yo creo que esta pandemia nos ha puesto a todos en un curso intensivo en el cual hemos tenido que revisar muchos de los conceptos que tal vez no teníamos presentes en el manejo de epidemias por enfermedades infecciosas. Y hay una combinación de factores que hacen que sea muy difícil de manejar este problema. Hay ya descripciones que se están convirtiendo en descripciones clásicas de la enfermedad, en donde podemos tener básicamente 3 grandes estadios en la enfermedad, sobre todo los que desarrollan realmente síntomas, donde hay una fase inicial de infección donde predomina la respuesta viral, mediada sobre todo por la inmunidad innata, no adaptativa, sobre todo mediada por células, y en donde aquí podríamos tener dentro de algunos de los datos importantes del laboratorio las relaciones que pueden haber entre los contagios celulares, por ejemplo, relaciones neutrófilos, linfocitos, linfopenia, o la presencia de algunos marcadores de laboratorio, como por ejemplo dímero D, fibrinógeno, elevación de deshidrogenasa láctica. Hay fases un poco más tardías donde ya hay afectación pulmonar, en donde probablemente la imagenología o los estudios de imagen tienen mayor rol. Por ejemplo, la tomografía computada o incluso la radiografía de tórax, dependiendo del contexto, podría tener un rol. Y hemos visto que en los casos más graves, sobre todo, hay una respuesta inflamatoria que predomina y que produce más daño que el daño que podría haber producido la replicación viral. Y aquí es donde entran en juego muchos de los marcadores de inflamación que podemos determinar en laboratorio clínico, como proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica, interleuquina 6, que tiene un papel muy importante en el pronóstico, la ferritina, que también ya está descrita de manera clásica como un marcador de pronóstico, y otros marcadores. No voy a profundizar en esto. Voy a sugerir después algunas guías donde se puede revisar, porque esto todavía es algo que estamos tratando de entender. Por lo tanto, tenemos un gran número de pruebas que ya hacíamos en el laboratorio clínico que podrían permitir de alguna manera el monitoreo bioquímico de la gravedad o de la severidad del COVID-19, en donde básicamente nos vamos a concentrar en la respuesta proinflamatoria, que suele ser consistente con lo que antes denominábamos tormenta de citocinas, y ustedes pueden ver en pantalla muchos de los marcadores que podrían estar relacionados con esta respuesta proinflamatoria. Y obviamente tenemos una serie de marcadores clásicos de progresión que nos permiten evaluar sobre todo la afectación o el daño multiorgánico, ya sea a nivel hepático,
cardíaco, vascular, hematológico, renal, neurológico, etc. Más bien me quiero concentrar en el reto que ha implicado la detección de casos y la confirmación de casos y la confusión que se ha generado con la interpretación de pruebas que evidencian exposición al virus. Sabemos ya que la prueba que debería ser el estándar para la confirmación diagnóstica de infección por SARS-CoV-2, ojo, no es lo mismo infección por SARS-CoV-2 que COVID-19. Podemos tener personas infectadas, pero totalmente asintomáticas y que no desarrollan enfermedad. O podemos tener personas infectadas y que además desarrollan el espectro clínico de la enfermedad. Para el diagnóstico de la infección, el estándar son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. El SARS-CoV-2 es un virus de RNA. Es muy interesante que la gran mayoría de virus de RNA son responsables de la mayoría de infecciones virales zoonóticas con potencial epidémico o pandémico, dada su alta tasa de mutaciones y por lo tanto la posibilidad de hacer saltos entre especies. Y se han desarrollado y están bastante bien descritos un conjunto de secuencias genéticas que podrían permitir una detección bastante confiable de la presencia del virus. Ha habido mucha discusión con respecto a el tipo de muestra que sería más apropiada. Al final nos hemos quedado con una muestra que es un punto medio entre lo que podría ser, por ejemplo, un aspirado bronquialveolar o un lavado bronquialveolar, que podría ser mucho más sensible como muestra, pero al ser muy invasivo es poco útil como una intervención de salud pública y se reserva básicamente para aquellos pacientes que podrían estar hospitalizados con neumonía o con enfermedad grave. Y por lo tanto, por ahora, el hisopado nasofaringio ha sido una de las muestras predilectas para la recolección o métodos predilectos para la recolección de especímenes para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Ustedes ya conocen que hay una fase de extracción de ARN. Probablemente esta es una de las etapas que mayor tiempo toma cuando no tenemos automatizado o robotizado el proceso, y esto muchas veces es un cuello de botella para el diagnóstico en muchos servicios de salud y en muchos laboratorios. La mayoría de sondas son sondas que van a detectar secuencias que están altamente conservadas en el virus. El ideal es utilizar por lo menos 2 secuencias del virus e idealmente un control. Y esto muchas veces ha llevado también a algunos problemas con el diagnóstico. Y también hay que estandarizar el número de ciclos o el tipo de tecnología de amplificación de ácidos nucleicos que estamos utilizando, si es una amplificación que se hace de manera isotérmica o con ciclos de cambios de temperatura, y ahí tenemos diferencias entre técnicas como LAMP y PCR, y eso también ha generado bastante debate y ustedes lo han vivido en las últimas semanas en el caso de Quito. Es muy importante que independientemente de la prueba que ustedes utilicen, traten de utilizar pruebas que hayan sido evaluadas clínicamente, porque hemos visto que hay un gran salto entre la validez analítica que puede tener versus el desempeño
desempeño o la efectividad cuando ya utilizamos las diferentes pruebas en la vida real. Por eso es importante que se publiquen datos de la evaluación del desempeño diagnóstico que tienen las pruebas cuando las utilizamos en condiciones de la vida real. Y muchas veces pueden ser condiciones distintas a lo que sugiere un fabricante. Aquí ustedes pueden ver la tabla donde se muestra la sensibilidad y la especificidad de diferentes pruebas de amplificación de ácidos nucleicos evaluadas por este organismo suizo, que es el FIND. Y ustedes pueden ver que incluso en este caso tenemos pruebas que tienen muy baja sensibilidad. Por ejemplo, una de estas pruebitas de aquí fue uno de los primeros LAMPs que se desarrollaron para SARS-CoV-2. Pero la tendencia es que cada vez mejoran más los estándares y la validez que pueden tener estas pruebas cuando las utilizamos en la vida real, y la gran mayoría tienen desempeños diagnósticos con sensibilidades y especificidades que superan el 90%. Uno de los problemas que hemos enfrentado en el diagnóstico es que han habido muchas dificultades para ampliar el acceso efectivo a pruebas moleculares. Parte de estas dificultades han estado dadas por rupturas, por ejemplo, en las cadenas de suministros, retrasos en las importaciones, actitudes que rayan incluso en la piratería entre países para monopolizar o acaparar los insumos, los reactivos, incluso los equipos necesarios para la realización de pruebas. Y otro de los grandes problemas que hemos enfrentado es que nos hemos dado cuenta de que nuestra dependencia tecnológica, sobre todo nuestra dependencia de sistemas, a veces de plataformas cerradas, que en ciertos contextos pueden ser sumamente útiles para estandarizar la calidad de las pruebas que hacemos, también se ha convertido en un boomerang que en cierto momento de la epidemia nos impidió aumentar la disponibilidad de las mismas. Por lo tanto, aquí tenemos que tomar decisiones que ya son decisiones políticas. ¿Vamos en algunos casos a reducir nuestra dependencia de sistemas de plataforma cerrada? Vamos a aumentar la disponibilidad tanto de laboratorios como de pruebas, sobre todo con énfasis en estrategias en el punto de cuidado, que todavía es uno de los grandes limitantes que tenemos en el manejo de COVID-19. O más bien vamos a utilizar estrategias de escala en donde centralizamos compras, masificamos y uniformizamos las estrategias de diagnóstico. Y ahí sí podría valer la pena utilizar plataformas cerradas. No voy a mencionar marcas. Pero también aquí es importante que en la medida de lo posible los monopolios que tienen que ver con el manejo de las plataformas diagnósticas se enfrenten de manera adecuada con monopsonios. Es decir, si tengo proveedores únicos que monopolizan un mercado, la forma de enfrentarlos es crear compradores únicos, nacionales o regionales. Y esto, por ejemplo, sí lo estamos haciendo en vacunas. Ya los países se están organizando para enfrentar como monopsonios, haciendo compras regionales o incluso continentales para enfrentar la posibilidad de un monopolio cuando esté desarrollada ya una vacuna, o un oligopolio si tenemos 2, 3 o 4 candidatos que logren desarrollar una vacuna. Y esto a veces no lo vemos en la discusión de la política pública en países como Ecuador. Algo interesante ha sido el que esta época ha permitido investigar mucho. Por ejemplo, cosas aparentemente tan simples o que aparentemente estaban ya dadas por hecho o eran el estándar, como el uso de hisopos con puntas sintéticas, por ejemplo, rayón, dacrón, otras. Ante la escasez
tuvimos que empezar a evaluar si es que podíamos utilizar otro tipo de insumos, por ejemplo, hisopos con punta de algodón. Incluso ya se está cuestionando el mito que había de no utilizar, por ejemplo, hisopos con palitos de madera por la afectación que podía haber sobre la prueba. Pero resulta que cuando hacemos muchas de las evaluaciones, el desempeño sigue siendo bastante bueno. Les dejo esta imagen solo para que piensen. Lo otro también es que ante la escasez, muchas veces en epidemias tenemos que utilizar estrategias de agrupación de muestras. Hay países como por ejemplo la India e incluso en Ecuador, en Galápagos, ya hemos evaluado el uso de agrupación de muestras, el uso de pools de muestras. El gran problema que hay cuando se hacen pools de muestras, sobre todo en pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, es que el número de muestras que utilizamos en el pool va a afectar potencialmente la sensibilidad de la prueba. De lo que hemos visto cuando hacemos pools de máximo 3 muestras, no hay mayor pérdida de sensibilidad, pero a partir de 4 muestras en adelante en pool empieza a haber pérdidas importantes de sensibilidad. Por lo tanto, hay que ser conscientes de cómo el pool afecta el desempeño diagnóstico, pero también hay que ser conscientes de que las estrategias de pool sirven sobre todo cuando tengo prevalencias bajas de la enfermedad o tasas de positividad bajas en una población, porque cuando ya tenemos una gran cantidad de población infectada, probablemente ni siquiera necesitemos hacer pruebas masivas. Y aquí había una discusión muy interesante en el municipio ayer, porque se van a empezar a plantear estrategias de detección masiva en 7 de las parroquias con mayor número de casos en el Cantón Quito. La pregunta aquí es, si tengo parroquias que ya tienen más del 20% o más del 30% de la población infectada, ¿no sería mejor pasar directamente a medidas como confinamiento en lugar de hacer pruebas? Y reservar las pruebas para aquellos lugares donde tengo poca circulación del virus, pocos casos, y ahí sí puede servir una estrategia de muestreo masivo, sobre todo para detectar asintomáticos. Estas son dudas que surgen de cómo usar adecuadamente las pruebas ya a nivel de poblacional en el manejo de una epidemia. Voy a pasar rápidamente esto porque ha habido gran controversia con las pruebas rápidas que detectan tanto antígenos como anticuerpos. Y aquí recalcar simplemente, primero, la enorme variabilidad del desempeño diagnóstico que tienen las pruebas rápidas que detectan anticuerpos. Hay cosas absurdas como estas de aquí y que están en el mercado. Y hay que tomar en cuenta la interpretación adecuada de estas pruebas. Estas son pruebas que evalúan exposición, no son pruebas de diagnóstico de la infección, porque no estoy detectando al microorganismo, al virus, estoy detectando la respuesta frente al microorganismo. Por lo tanto, son pruebas que evalúan exposición, no son pruebas que evalúan o que diagnostican la infección activa. El estándar son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos porque nos permiten detectar en etapas tempranas la infección, incluso en personas que puedan estar en periodos asintomáticos. Y recordemos que por lo menos en el caso de la infección por SARS-CoV-2, las respuestas serológicas son relativamente tardías y muchas veces no de intensidad suficiente porque a veces predomina la respuesta celular y no la respuesta humoral. Y esto está llevando a una gran confusión. Hay gente que critica, por ejemplo, los resultados de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos comparándolos con resultados de pruebas rápidas de serología. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que
me digan que tengo COVID y me hice la PCR y salió negativo. Bueno, probablemente ya está en esta etapa final en la cual usted ya estuvo expuesto, desarrolló inmunoglobulina G y ya pudo aclarar el virus de su organismo. Y habrá gente que se queja y dice, oiga, pero me hicieron una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, me dicen que tengo COVID, pero me fui a hacer una prueba rápida y me dio negativo. Así que me hicieron mal la prueba. Y aquí los profesionales de salud deben cumplir un rol clave en educar, orientar y administrar adecuadamente las pruebas, porque si no, llevamos a la población a confusión, a descrédito de quienes hacen laboratorio o usan pruebas diagnósticas, y esto ya ha traído problemas. Hay un caso de un laboratorio cerrado en Loja por una denuncia hecha por un periodista que le hicieron una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, dio positiva. Este periodista fue poquitos días después a hacerse una prueba rápida, le dio negativo y utilizó esa información para demandar al laboratorio diciéndole que le habían dado un resultado equivocado. En este momento están en juicio. Y eso son cosas que pasan en este momento en Ecuador. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con la interpretación de las pruebas. Miren la gran variabilidad del desempeño diagnóstico de las pruebas rápidas, sobre todo las pruebas que detectan serología, las que detectan anticuerpos. Por eso es importante saber en qué momento utilizarlas. Son pruebas que evalúan exposición y fíjense ustedes que el desempeño tardío, pasado los 14 días, es mucho mejor que el uso temprano. Cuando hay uso temprano, vamos a tener una gran pérdida de sensibilidad y eso podría llevarnos a interpretaciones equivocadas. Por eso, muchos de los organismos de salud no recomiendan el uso masivo de pruebas rápidas de anticuerpos por la amplia variabilidad en el desempeño diagnóstico, por la gran influencia que tiene el momento en el cual hacemos la prueba, por problemas de calidad ya detectados y porque reflejan exposición pero no diagnostican infección. Mucho cuidado con esto. El ideal. El gran problema es con las pruebas rápidas que detectan antígeno que la sensibilidad es muy pobre y que tenemos una amplia variabilidad también en los resultados. Por lo tanto, hay mucho trabajo todavía que hacer para mejorar la calidad y la validez de este tipo de pruebas. Y quiero ir cerrando con algunos aspectos de política sanitaria, porque cuando hablamos de diagnóstico y hablamos del uso adecuado del laboratorio clínico, en escenarios de pandemia, en escenarios de emergencias por epidemias de enfermedades infecciosas, es clave la gestión adecuada desde las políticas sanitarias de las estrategias de diagnóstico. Lo primero es que debe haber una fuerte regulación. En algún punto en mayo teníamos más de 180 pruebas rápidas registradas por la Agencia de Regulación y Control Sanitario en Ecuador. De ellas, apenas 12 se encontraban en la lista de este organismo suizo, el FIND, en espera de evaluaciones de desempeño. La variabilidad de precios era y sigue siendo muy amplia, desde 13 a $64 por una prueba. Y además había una amplia oferta de pruebas de dudosa procedencia o incluso muchas de ellas falsificadas. Por lo tanto, aquí el rol de las agencias de regulación y de control es clave, es vital, porque la ciudadanía y la población confía en estas agencias y si es que estas agencias están emitiendo registros sanitarios para uso de productos en una epidemia, se asume que están haciendo un trabajo adecuado y que por lo tanto los productos son confiables. Y no deberíamos tener casos en los cuales se demuestre lo contrario. Y sin embargo, es lo frecuente.
El otro problema tiene que ver con la movilización de recursos humanos, tecnológicos, económicos, para garantizar que las pruebas lleguen a quienes lo necesitan. Fíjense ustedes, a inicios de mayo, Ecuador estaba muy abajo en el número de pruebas comparado con muchos otros países en el mundo. Y todavía seguimos retrasados. Todavía tenemos problemas como, por ejemplo, rupturas de las cadenas de suministros que hacen que laboratorios como los laboratorios de referencia nacional en Ecuador estén parados porque tienen equipos que no pueden usar porque hay ruptura de la cadena de suministros o retrasos en importaciones. Por lo tanto, el problema va más allá de qué tan bueno o malo es una prueba, qué tan bueno o malo es su desempeño diagnóstico. Tienen que ver mucho con aspectos de gestión sanitaria y de política pública. Ya son clásicas estas gráficas en donde durante buena parte del manejo de la epidemia en Ecuador no superábamos las 1000 pruebas por día. Es clásico también que haya represamientos y retrasos en el reporte de resultados o combinación de tecnologías diagnósticas donde de repente se combinaban resultados de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos con resultados de pruebas rápidas. Y esto a la larga va minando la confianza que tiene la población en la gestión de la epidemia y puede llevar a que esa disminución de confianza genere también menor efectividad de las medidas de salud pública para la contención de la epidemia. Hay un fenómeno que es el fenómeno del iceberg que afecta el cálculo de las tasas de letalidad o las tasas de el famoso case fatality rate. La tasa de letalidad se calcula tomando en cuenta como numerador el número de muertes por la enfermedad y como denominador el número de casos confirmados. Y el gran problema del cálculo de las tasas de letalidad es que están ampliamente influidas por el denominador. Y el denominador está directamente relacionado con la capacidad de realización de pruebas en la población. Puede ser que la enfermedad tenga siempre la misma mortalidad. Por ejemplo, si dos sistemas de salud tuvieran el mismo desempeño en unidades hospitalarias o de cuidados intensivos y tuvieran la misma mortalidad, podría no verse reflejado en las tasas de letalidad dependiendo de cuántas pruebas se hagan. Países como Alemania han hecho una gran cantidad de pruebas. Por lo tanto, yo voy a tener un denominador mucho más grande que hace que baje mi tasa de letalidad. En cambio, países como el Reino Unido a inicios de la epidemia casi no hacían pruebas y por lo tanto, teniendo probablemente un número de muertes a veces similar, tenían tasas de letalidad mucho mayor porque no estaban detectando suficientes casos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en cómo se interpretan estas cifras. Y para terminar, hay que recordar también aspectos que tienen que ver con el cómo tomamos decisiones con la información que nos dan las pruebas. Me gustó bastante este esquema que hizo un colega de Perú, en donde ustedes pueden ver la historia natural de la enfermedad en la parte de arriba, desde el momento de la infección, el periodo de incubación, la posibilidad de progresión de la enfermedad, que normalmente se da a partir de los 7 días después de la infección, aunque hay casos reportados también de progresión mucho más rápida. Y la gran duda, y algo que ha cambiado últimamente, es en qué momento una persona deja de ser infecciosa y por lo tanto podríamos darle el alta, ya sea con criterios clínicos o con criterios de laboratorio. El mensaje clave en el manejo de COVID es que las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos son el método confirmatorio, que
Cuando estén suficientemente desarrolladas y validadas las pruebas rápidas para antígeno, podrían de alguna manera permitir una mejor detección de casos, sobre todo de manera más eficiente y en el punto de cuidado, por ejemplo, en la comunidad, reduciendo tiempos y costos. Que las pruebas de serología básicamente son pruebas que determinan exposición previa y que por lo tanto no deberían utilizarse como parte de una estrategia diagnóstica, deberían utilizarse más bien en estudios de cero prevalencia o dentro de una estrategia muy bien pensada que combine también vigilancia y monitoreo comunitario, búsqueda de síntomas, evaluación del tiempo de evolución de síntomas. Y recuerden que ya hay una serie de biomarcadores que de alguna manera podrían permitir estratificar riesgo para determinar cambios en decisiones de tratamiento o, por ejemplo, cambios en las referencias en el manejo de un paciente. ¿En qué momento un paciente tiene que pasar, por ejemplo, a hospital, a cuidados intermedios, a cuidados intensivos? Normalmente eso depende de un conjunto de marcadores clínicos, de evolución clínica, y aquí sirven como apoyo algunos biomarcadores o pruebas de laboratorio clínico. Las pruebas afectan cómo tomamos decisiones. Y las decisiones en el día a día, en la clínica, cuando estoy frente a un paciente, dependen de cómo abordo la duda diagnóstica. Una de las cosas que tenemos que aprender es que la estratificación de nuestros diagnósticos diferenciales debe hacerse en base a gravedad, no en base a frecuencia. Ejemplo, ante un anclaje en donde yo tengo una niña de 14 años que se presenta por disuria, yo como clínico estoy obligado primero a pensar en lo grave, no en lo frecuente. Porque si no pienso en lo grave, podría perder diagnósticos como por ejemplo un abuso sexual. Si no tengo en mente diagnósticos raros, pero que sí pueden justificar el cuadro clínico, podría perder enfermedades como una esquistosomiasis. Y si me empiezo a concentrar a veces en lo no grave, podría afectar gravemente mi proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, lo que yo les quiero presentar aquí es una estrategia de abordaje diagnóstico que es el llamado panorama diagnóstico. El panorama diagnóstico utiliza tres grandes elementos. Utiliza un conjunto mínimo de datos clínicos que son los que más llaman la atención en la presentación del caso. Normalmente son 2 o 3 criterios, no más. Y a partir de allí hacemos la construcción ya no de un listado de diagnósticos diferenciales, sino de un panorama de diagnósticos diferenciales en donde en el círculo interno pensamos primero en lo grave y en el círculo externo pensamos en lo menos grave. La jerarquización es por gravedad, más grave, menos grave, no es por frecuencia. Si este hombre de 45 años que se presenta por anosmia súbita, yo hiciera el diagnóstico por frecuencia de la enfermedad, pensaría primero en una rinitis o en una sinusitis crónica y no pensaría en COVID. Pero en cambio, si hago el abordaje adecuado de priorizar primero lo grave en mi razonamiento clínico, este paciente tiene COVID hasta que demuestre lo contrario. Y ahí sí justificaría, por ejemplo, hacerle alguna prueba para confirmar mi sospecha diagnóstica y si no puede hacer la prueba, probablemente llevarlo ya a aislamiento domiciliario con mayor razón en una situación de pandemia. Por lo tanto, mensaje clave, los diagnósticos se priorizan por gravedad, no por frecuencia. La frecuencia es secundaria, es complementaria a la gravedad. Si yo tengo un hombre de 50 años con dolor torácico agudo, primero pienso en infarto, disección de aorta, tromboembolia pulmonar, neumonía, neumotórax, y al final pensaré en reflujo gastroesofágico, costocondritis y otros problemas.
porque lo grave tengo que abordarlo primero y a veces necesito justificar usar laboratorio para abordarlo primero, porque si pierdo tiempo puedo tener un desenlace grave, una muerte, por ejemplo, o discapacidad. En cambio, lo no grave puede esperar. Y eso es algo que a veces no hacemos cuando abordamos los casos. Lo otro es que tenemos que pensar en el contexto. Si yo quiero detectar quién robó un banco, podría utilizar el argumento de quién está armado para hacer mi diagnóstico de quién es asaltante y quién no. Pero recuerden que todo argumento está expuesto a la posibilidad de error. Y cada vez que aplico una prueba de laboratorio clínico, yo siempre voy a estratificar a mi población en 4 grandes grupos. Un grupo de verdaderos positivos, un grupo de verdaderos negativos, que son mis diagnósticos correctos, pero siempre existe la posibilidad de error. Y la sensibilidad me va a ayudar a determinar también mi tasa de falsos negativos y la especificidad, mi tasa de falsos positivos. Y la posibilidad de confirmar un diagnóstico en realidad está dada por esta relación de aquí, verdaderos positivos versus falsos positivos. Y lo otro que quiero dejar para discusión, porque más bien me gustaría que pasemos algunas preguntas y ahí aclaramos algunas dudas, es que probablemente no estamos tomando en cuenta en la interpretación de las pruebas diagnósticas el dónde vamos a colocar nuestro umbral de decisión. Y quiero cerrar la presentación con este concepto, que después podemos discutir si quieren durante las preguntas. Ninguna prueba diagnóstica, ni de historia, ni de examen físico, ni de imagen, ni de laboratorio, está libre de error. Y buena parte de las decisiones que tomamos con las pruebas van a estar influenciadas por el grado de remordimiento que le demos a un falso negativo o el grado de remordimiento que le demos al falso positivo. Si el remordimiento que yo siento ante perder un diagnóstico, es decir, ante un falso negativo, es muy grande, eso significa que mi umbral de toma de decisiones debería ser empujado hacia abajo y por lo tanto debería necesitar menos evidencia para ya actuar. Ejemplo, COVID-19. Si yo tengo a alguien con síntomas de COVID-19 y además con exposición, por ejemplo, un contacto cercano, tal vez no necesito ningún otro argumento para ya tomar la decisión de aislamiento. Y por lo tanto, el hacer la prueba confirmatoria, por ejemplo, una PCR, pasa a ser secundario y depende de si está disponible o no. Al tener tanto riesgo de perder un caso de COVID, prefiero bajar mi umbral para tomar la decisión de aislar y aislar solo con síntomas. Punto. O aislar solo con historia de contacto. Punto. No necesito pruebas. Si tengo pruebas, la haré para confirmar. Perfecto. Pero si no tengo pruebas, pesan más otros argumentos que ya me permiten superar el umbral para confinar. En cambio, en escenario de opuestos, por ejemplo, decidir un tratamiento para un cáncer de mama metastásico, el peso de un falso positivo es mucho mayor y eso va a hacer que ante la posibilidad de tratar erróneamente, yo voy a preferir más bien subir mi umbral y necesito una certeza diagnóstica mucho mayor a superar antes de tomar una decisión, por ejemplo, una mastectomía, quimioterapia o radioterapia. Y por eso parto de sospecha clínica, mamografía, otro de estudios de extensión, biomarcadores de estrógenos, bla, 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 hasta que yo sé que esta mujer tiene un cáncer de mama HER2
positivo, con expresión de receptores de estrógenos, con tales metástasis, etcétera, etcétera, y recién ahí tomo la decisión de tratar. Por lo tanto, hay otro elemento que no estamos tomando en cuenta en la interpretación de pruebas diagnósticas y es dónde ponemos nuestros umbrales de decisión, cómo la prueba afecta mi toma de decisiones, dependiendo de dónde puse el umbral, y esto va a depender de cuánto remordimiento me generan perder un caso o confirmar por error. Y esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer al interpretar pruebas diagnósticas. Me voy a quedar aquí porque yo creo que puede ser más bien interesante pasar a preguntas. Excelente, Rodrigo, muchas gracias. Súper buena la exposición. Realmente has tocado algunos de los temas que hace unos par de días habíamos conversado con otros profesores, también yo los tomé, pero has hecho, creo que esta exposición ha sido el broche de oro de todas las cosas que hemos hablado en relación a la COVID. Bueno, aquí veo algunas preguntas. Primero creo que voy a pasar con las preguntas de los participantes para que puedas tú responderlas y luego tal vez interactuar alguna otra cosa más que también me quedó a mí de inquietud. Un participante comenta sobre qué opinas tú de la utilización de esputo como muestra para detectar COVID por medio de la PCR en vez de toma nasofaringe. Ok, yo creo que todavía no tenemos información suficiente como para decir que esputo sea mejor. Por lo menos yo no he leído todavía suficiente de artículos con un tamaño de muestra considerable como para decir que esputo sea una buena muestra como para diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Por ahora yo creo que todavía el estándar es hisopado nasofaringeo. En siguiente lugar, más bien lo que se está proponiendo, si es que no es posible hacer un hisopado nasofaringeo, es hacer un hisopado de la parte media de la fosa nasal, pero ahí hay que usar un tipo de cepillo de especiales, que son un poco más grandes, que sería como una siguiente mejor alternativa. Y de ahí hacia abajo vienen más bien muestras como esputo, hisopados orofaringeos. Estamos en este momento haciendo un estudio para validar el uso de saliva también. De hecho, lo que estamos haciendo es tomar un grupo de pacientes que ya hemos confirmado que tienen COVID-19 y en el seguimiento a los pocos días, a los 3 días de infección, les estamos haciendo hisopado nasofaringeo, hisopado en el otro lado a mitad de nariz, muestra de saliva y serología porque queremos comparar a lo largo del tiempo cuál es el desempeño diagnóstico. Pero mi consejo por el momento es mantener todavía el hisopado nasofaringeo como el estándar de obtención de especímenes para el diagnóstico de SARS-CoV-2, sobre todo si vamos a utilizar pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Ok, sí, coincidimos creo totalmente. Realmente todavía no hay mucha claridad y en general en virus, de estos tipos de virus que se pues, impregnan más bien en la mucosa nasofaringea, sería mejor tomarlas ahí. Otra de las preguntas que otro participante realiza es un poquito más o menos lo que ya habías definido sobre el uso de las pruebas rápidas para monitorizar personal que trabaja en áreas de salud con COVID. Lógicamente lo hacen mucho sobre el tema por el bajo costo, aunque estén asintomáticos. ¿Qué opinas sobre esta? Veo que en realidad en varios hospitales están aplicando esto en vez de aplicar alguna otra prueba. Sí, en realidad va a depender mucho de los recursos disponibles. Para mí el escenario ideal sigue siendo priorizar el uso de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Si están disponibles, el estándar debería ser el hacer PCRs o alguna otra prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Pero ante la escasez, que es el escenario que enfrentamos en muchos lugares del país, yo creo que el uso de pruebas rápidas puede servir como una primera línea de base con el fin de determinar exposición pasada y deberíamos concentrarnos sobre todo en la determinación de inmunoglobulina G,
porque lo que estamos viendo también es que muchas de las pruebas rápidas que se utilizan, que determinan inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, dan muchos falsos positivos para inmunoglobulina M. Y ante esa situación, yo confiaría solamente en los resultados de inmunoglobulina G, si es que combino eso con criterios epidemiológicos, con interrogatorios de síntomas y de contactos. Entonces, las pruebas rápidas pueden servir como línea de base y te permitirían estratificar quién ya tiene inmunoglobulina G y si ha pasado más de 10 días del inicio de síntomas, probablemente ya no va a contagiar y podría retornar tranquilamente a trabajar sin tener que hacerle una PCR. Y en aquellos donde tenga duda, preferiría ir directamente a hacer PCRs. Ya. Sí, claro, y también, no sé si también complementando esto, Rodrigo, en algunos lugares también el efecto de la prevalencia ya de la circulación del virus en el grupo de salud, pues hace factible que ese efecto haga que también mejore un poco también el comportamiento de estas pruebas dentro de esos grupos, digamos, de riesgo ya identificados, ¿no? Entonces, sí, en realidad no es que esté perfecto, pero tampoco es algo que no sirva, sí va a tener su utilidad. En este sentido, Rodrigo, a mí me encantó esta diapositiva que tú pusiste sobre el tema de los monopolios, masificar, y creo que alguna vez lo conversamos en algún otro espacio. Tú sabes que las decisiones en Rectoría de Salud Pública y en el manejo de los dispositivos médicos a nivel nacional ha sido un tema más bien relegado a nivel del Ministerio de Salud. Se ha hecho bastante, o se ha avanzado bastante en la política pública del control de medicamentos. Creo que fue un avance la Secretaría de Fijación de Precios con sus altibajos, pero lo hizo de alguna manera. Hemos participado también en estos procesos de evaluación de tecnología sobre el tema, sobre todo de terapéutica. Pero en la parte de diagnóstico, pues estamos más bien en cero en nuestro país. No hay muchos elementos de control, como tú decías, a nivel país. Eso creo que decayó en bastantes errores al inicio de la pandemia, porque se tomaron algunas situaciones que creo que por la emergencia, por la presión justamente de la urgencia, llevó a que nuestras autoridades tomaran ciertas actitudes frente a las pruebas. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, como tú muy bien dices, desabastecimiento, tenemos equipamientos que no están funcionales, tenemos iniciativas académicas que ya están, no sé si colapsando o más bien terminando su capacidad operativa para poder prestar gratuitamente a ciertos sitios. Y entonces nos presentamos ante un escenario en donde los oligopolios o monopolios privados ofrecen a un precio inasequible a la población las pruebas de detección. En este contexto, ¿qué soluciones tú? O sea, ya ahorita hablas del pasado, ya no cabe mucho en verdad quejarse de lo que ha sucedido. En este momento, en este contexto, si tú fueras un tomador de decisión del ministerio, ¿qué harías tú para mejorar esa realidad sobre el tema de la masificación de las pruebas a nivel nacional? Bien, a ver, yo creo que hay varios elementos. Lo primero es necesario, en primer lugar, hacer un barrido de lo que tenemos disponible. Yo creo que un primer paso siempre es hacer un inventario de tecnologías. Algo urgente es hacer un mapeo de qué tenemos disponible, dónde, cuánto y para qué nos podría servir. Por poner un ejemplo, tenemos en este momento universidades en la Amazonía, en el TENA, como IQIAM, que tienen la capacidad de hacer pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Pueden hacer RT-PCR. Pero que no han llegado a un punto de saturación, en absoluto. No han llegado a un punto de saturación. Y sin embargo, todavía estamos enviando muchas de esas pruebas a Quito, cuando podríamos más bien centralizar en TENA a partir de un diagnóstico o un inventario de qué tenemos disponible. Es evidente también que tenemos muchas poblaciones remotas que no van a tener acceso ni siquiera a profesionales de salud. Y ahí no me sirve una estrategia basada, por ejemplo, en PCR, sino más bien una estrategia basada en brigadas comunitarias, en donde tal vez debo priorizar detección de sintomáticos y aislamientos primero,
probablemente ahí sí sirva el uso de pruebas de serología como para hacer una línea base y a partir de ahí decidir qué otras acciones se pueden tomar. Entonces, primero, un inventario de tecnologías. Lo segundo, evaluaciones de calidad de lo que tenemos. O sea, no es posible que teniendo un inventario de más de 180 pruebas rápidas registradas por el ARTSA, no tengamos el mismo número de evaluaciones de desempeño. Por lo tanto, deberíamos hacer eso o comisionarlo. ¿Mm? Lo mismo también con pruebas moleculares. Lo tercero es negociaciones en bloque. Es decir, yo creo que estrategias que han sido muy válidas, como las de vacunas, cuando compramos como región al fondo rotatorio de OPS, lo cual nos permite bajar 10 veces el costo de muchas de las vacunas, también se pueden aplicar a insumos. Porque en este momento muchas de las rupturas de stock que tenemos se deben al hecho de que Ecuador no es un mercado atractivo porque es un mercado pequeño. Y por lo tanto, prefiero vender equipos, insumos y reactivos en mercados como el brasileño, el mexicano o el de Estados Unidos, que venderle al mercado ecuatoriano, que es prácticamente despreciable en términos de su tamaño. Y ahí es donde más bien puede funcionar el hacer consorcios o compras regionales o entre países. Lo otro es que si bien hay muchas de estas tecnologías que dependen de plataformas cerradas, todavía muchas de esas plataformas cerradas no están al 100% siendo utilizadas. Tenemos, por ejemplo, equipos automatizados que podrían hacer cientos o miles de pruebas y que no los estamos ocupando. Entonces, el primer paso, creo yo, es el tema del inventario. El segundo paso es el tema de regulación y controles de calidad. El tercer paso es el de centralización de compras o aplicación de economías de escala. Y el cuarto paso es el de eliminación de barreras de acceso. Es decir, hay un elemento clave que es el de fijación de precios. Si a mí cuando me autorizan como laboratorio me dicen que yo puedo tener un precio techo de $80 o de $120, en un mercado pequeño eso es un incentivo para que todos se peguen al techo. Y eso es lo que estamos viendo. Y cuando tú haces el estudio de costos de las pruebas, el costo de hacer una prueba de PCR no supera los $35, incluso cubriendo personal, insumos, tiempo, etc. No supera los $35 y usando reactivos relativamente caros, ojo. Por lo tanto, fijar un precio techo de 80 o $120 en donde tienes más del 50% de la población en desempleo o en actividad económica informal, y en donde la gran mayoría ni siquiera alcanza a ganar el básico, es cerrar la puerta a que la gente se haga pruebas. Y ahí habría un mecanismo directo de mejorar el acceso bajando precios o controlando precios. Y no lo veo, no lo estamos haciendo. Soluciones hay, yo creo que falta decisión. Así es. Y justamente aquí yo quería incluso ser un poquito todavía más extremo y dar algunos ejemplos internacionales. Lógicamente no son muchos, pero sí son algunos de ellos. En España o en Irlanda, en función de la capacidad operativa de los hospitales públicos y privados, ellos decidieron nacionalizar la empresa privada para que dé el servicio, ¿no? Lógicamente con el presupuesto elevando el presupuesto de salud indicado y lógicamente que durante la emergencia sanitaria, pues la parte privada de su contingente sin ninguna limitación de tarifarios, de cobros o de etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, Rodrigo, ¿tú creerías que si Quito continúa con el camino que está avanzando, porque ahorita, digamos, Quito es el centro de la pandemia,
tenemos ya las noticias, ¿no es cierto? Hay muchos laboratorios hoy por hoy privados grandes, de gran capacidad, que de hecho están aplicando ya la gran capacidad operativa que tienen. En función de lo que tú decías, en estos barrios, en donde en realidad, como tú muy bien dices, sería una más bien gastar un costo de oportunidad no utilizado, el de usar en barrios en donde sabemos muy bien que hay mucho. Más bien habría que ligarnos a donde no hay y saber si es que ahí se está produciendo algo. ¿Tú crees que es factible hacer esto a nivel local o de ley es una decisión nacional el de nacionalizar la salud? En un sistema de salud tan fragmentado como el de Ecuador, en donde tienes todavía una gran participación del sector privado, yo creo que el costo político de una decisión como nacionalizar o el utilizar recursos privados para lo público sería demasiado alto y haría más bien que se generen demasiadas resistencias y potencialmente que fracase una iniciativa que podría ser muy buena, pero con un costo político que la hace inaplicable. Yo creo más bien que en lugares como Quito, lo que tenemos que hacer es crear un hub. Yo creo que ya lo está empezando a plantear el municipio. El día de ayer el municipio de Quito planteó que haya un primer barrido a nivel de 1.700 barrios en Quito, utilizando muestreo probabilístico para hacer un primer estudio de cero prevalencia, lo cual te permitiría estratificar también los niveles de exposición que ha tenido la población en diferentes barrios. Yo sí creo que habrán barrios de Quito donde tienes niveles de exposición previa que superan el 20%, si no más, pero también hay barrios donde no llegas ni al 5% de positividad. Y las estrategias no pueden ser iguales. En un barrio que tenga más de 20, 30% de positividad ya en estudios o de síntomas incluso, yo creo que es más conveniente ir a confinamientos selectivos y apoyo, por ejemplo, canastas para las familias que tengan que estar en cuarentena, para que no tengan que salir a comprar, no tengan problemas de hambre o de necesidad. Y en cambio, en aquellos barrios en donde tienes positividad muy baja, más bien ahí sí hacer muestreos masivos para detectar asintomáticos y ayudar a contener la transmisión. Es decir, la estrategia no debería ser la misma dependiendo del grado de exposición o de circulación del virus que tengas. Yo también creo que si se hace un inventario, vuelvo al punto inicial, si se hace un inventario de capacidades, tenemos suficiente capacidad como para afrontar muestreos masivos. O sea, si sumas la capacidad de procesamiento de muestras de laboratorios privados, de laboratorios académicos y de los laboratorios públicos, incluso con la posibilidad de externalizar a laboratorios de otras provincias que tienen mucha mayor capacidad de procesamiento, sí se podría generar un volumen interesante de pruebas diagnósticas como para hacer un mejor control de la epidemia. Pero se necesita voluntad política y se necesita una cabeza. Y en este momento esas son dos cosas que no se ven. Así es, totalmente. Bueno, tal vez completando acá las preguntas de los participantes, un participante también pregunta sobre las pruebas rápidas que realizan anticuerpos totales, si tienen alguna utilidad para la exposición ante el COVID. Sí, yo creo que la cuantificación de anticuerpos totales es un equivalente casi de hacer cuantificación de inmunoglobulina G. Cualquiera de las dos podrían ser buenas estrategias cuando tú quieras hacer evaluaciones de cero prevalencia o quieres evaluar exposición pasada. De hecho, yo creo que la mejor combinación de pruebas es combinar pruebas de amplificación de ácidos nucleicos y pruebas que detecten inmunoglobulina G o anticuerpos totales. Más bien, las estrategias que yo descartaría
son aquellas que se concentren, por ejemplo, en determinar producción de inmunoglobulina M. Por, por la baja fiabilidad que tienen. Al inicio de la epidemia, nosotros estábamos haciendo evaluaciones de algunas pruebas rápidas. Nos sorprendió, por ejemplo, que en el personal de laboratorio, hicimos una corrida en el personal de laboratorio, de 15 personas, 9 dieron positivos para inmunoglobulina M en la prueba rápida. Y cuando hicimos PCR, el mismo día, todos eran negativos. Lo cual hablaba muy mal de la prueba, y de hecho dejamos de usarlas, las dejamos embodegadas. Ahora que ya hemos tenido mayor número de casos y que hemos podido volver a utilizar esas pruebas en personas que tienen 1 semana o 2 semanas de haber estado con síntomas, resulta que el desempeño para inmunoglobulina G no es tan malo. Muchas de las pruebas rápidas que están en el mercado en Ecuador tienen buen desempeño diagnóstico para inmunoglobulina G. Por lo tanto, utilizadas correctamente, yo creo que sí pueden ser un complemento interesante ante la escasez de pruebas moleculares. Así es. Bueno, algo que yo quería también preguntarte en este sentido, ya hablar también sobre tal vez hacer evaluaciones del desempeño de más pruebas que ya están a nivel local. Creo que han surgido, por ejemplo, estas pruebas automatizadas para detección de anticuerpos, que es como que una alternativa masificar y la posibilidad de masificar estas posiciones. Hay hay unas pocas alternativas que ya han llegado al país. ¿Qué experiencia tú has tenido sobre esto en relación a versus seguir utilizando estas pruebas rápidas, sean buenas o malas, o de nuevo, centralizar las pruebas de detección de anticuerpos en grandes laboratorios que pueden lógicamente hacer muchos mejores y muchas más pruebas al mismo tiempo, o mantener, o dependerá, como tú muy bien dices, de la situación geográfica de cada sitio? Yo creo que va a depender mucho de la capacidad instalada que tengas en cada ciudad o en cada provincia. Puede ser muy interesante el poder contar con este tipo de estrategias de pruebas de serología ya automatizadas o a gran escala en ciudades que tengan mucha actividad industrial, por ejemplo, Guayaquil, Quito, Ambato, Manabí. Puede ser muy interesante esto, porque me parece un apoyo muy interesante a la de estrategias de salud ocupacional. Y el hecho de que tú puedas automatizar y hacer un gran volumen procesar un gran volumen de muestras en poco tiempo y a un costo mucho más asequible que las pruebas moleculares, yo creo que las hacen bastante atractivas. Más bien lo que yo creo que va a suceder en los próximos meses en el mundo es que vamos a tener más plataformas de serología automatizadas y con muy buenas sensibilidades y especificidades, con muy buen desempeño diagnóstico. Así, yo creo que más bien vamos para allá. Pero va a depender, por supuesto, del lugar. Pensar, por ejemplo, que en territorios Guaorani, de Pastaza, en comunidades que están a 30, 45 minutos en avioneta desde cualquier ciudad, no te sirve. Claro. Pero en centros urbanos con alta densidad poblacional y que tengan gran actividad comercial, económica, yo creo que pueden ser una estrategia muy interesante, porque eso permite además bajar mucho los costos al aplicar economías de escala. Y, o sea, pero mira, Rodrigo, ahí también para los participantes, comentarles que justamente lo que tú mencionas es súper importante, el hecho de poder automatizar las pruebas, eso baja totalmente los costos de las pruebas que hoy por hoy se llaman rápidas. Y entonces aquí es donde yo creería que nos llama la reflexión, lo que tú mismo dices, la intervención oportuna de las entidades de control para disminuir totalmente los costos o los precios en el mercado de estas pruebas, porque ¿qué es lo que se está detectando? Lo que hemos detectado con algunos compañeros a nivel de los sitios de laboratorio, que las pruebas se están ya automatizando, pero se cobran como que fueran pruebas rápidas. Entonces, estamos hablando de 60, 30 dólares cuando la prueba automatizada vale $2 o menos de $2. Entonces, esto, como tú muy bien dices, realmente
el tema de los dispositivos médicos, el tema del tema de laboratorio, ha sido un elemento que creo que a nivel de rectoría del ministerio está muy, muy bajo en nivel de control y habrá que apoyar desde la academia, desde las diferentes iniciativas que se han dado muy bien en la UDLA, que se ha dado en la Católica, se ha dado en la San Francisco. Bueno, muchas universidades han sido muy propositivas en esto y justamente poder crear esta necesidad gubernamental de poder dar estos techos de precios, porque el consumidor final es al final el más afectado sobre esta falta de conocimiento de cómo evolucionan las tecnologías. Y lo peor de todo es que se ha prestado para que haya especulación. Normalmente en situaciones de pandemia hay especulación porque se genera automáticamente escasez. Solo por poner un ejemplo, los robots de extracción de ácidos nucleicos tienen precios absurdamente altos. Duplicaron o triplicaron los precios solamente por el aumento de la demanda ante la pandemia. Entonces, antes de un robot de extracción que te podía costar $3,000, no lo consigues por menos de 11,000 o 20,000. Y hay otros de $200,000. Entonces, eso hace que después tú tengas que hacer una gran inversión en trabajo manual, lo cual te hace menos eficiente. O sea, si bien estás empleando a alguien, le estás dando trabajo, lo cual es muy bueno, pero también aumentas la posibilidad de error. Es decir, cada pipeteo de los 10 que tienes que hacer a veces en una extracción, o los 14 pasos que tienes que hacer a veces de una extracción, aumenta la posibilidad de error. Y si no eres lo suficientemente profesional para tener buenos controles de calidad en cada placa de extracción, en cada placa de PCR, tener tus controles, etcétera, positivos, negativos, después terminas dando diagnóstico de equivocados. Y eso también es un gran problema en una situación de pandemia. Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar y espacios como este ayudan también a debatir y de que aquí vayan surgiendo también algunas propuestas. Y ojalá que sí, Rodrigo. Muchas gracias. Por mi parte, excelente la información. Yo creo que los panelistas se han cerrado con broche de oro con la información que tú nos has dado y lógicamente pues queda mucho por hablar sobre esta enfermedad y cómo ha puesto en evaluación todo lo que funciona a nivel público de la salud y a nivel mundial inclusive, ¿no? Entonces, de mi parte, muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco mucho la exposición. Y doy paso a Joana si es que no hay alguna otra cosa. Muchas gracias, Carlitos. Y muchas gracias al doctor Rodrigo Enríquez. En realidad espectacular la presentación, un contenido impresionante, bastante amplio. Y como dijo ya Carlitos, hemos cerrado con broche de oro con esta conferencia. Y muchas gracias al doctor Rodrigo Enríquez por aceptar la invitación a estos cursos y estos llamados de capacitación. En realidad, si bien es cierto, ayudan muchísimo, porque en la época en la que estamos la gente necesita muchísimo de esto, de esta información y retroalimentación a la vez, porque a veces siempre van a quedar ahorita con un tema como este, muchas dudas, ¿no? Pero el tema que presentó hoy el doctor es con un contenido impresionante, inmejorable, diría yo. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Encantado, más bien es un placer estar en estos eventos. Muchas gracias. Y bueno, para los espectadores, no me queda más que decirles que como el día de mañana es el día final, recuerden que la evaluación estará en la plataforma y no va a haber conexión el día de mañana. Sin embargo, vamos a mandar un correo electrónico, van a estar pendientes de su correo para que llenen un formulario en el que van a tener que poner sus direcciones a las cuales ustedes desean que les llegue su certificado, las memorias. Por favor, no se olviden de revisar el correo mañana por la tarde, después de la evaluación que será en el transcurso de la mañana. Igual en la plataforma se les indicará previamente cómo va a ser esto. Sin más que decir, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlitos. Otra vez, muchas gracias, doctor. Y pues nos despedimos con esto. Hasta una próxima ocasión por estos medios virtuales por lo pronto. Okay. Gracias, hasta luego.